Amén. Vamos a ir así de pie como estamos a Génesis 2, 15, 17. 2 del 15 al 17. ¿Lo tenéis? Vale, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Bueno, podemos sentar. La vez pasada hablé, el mensaje fue sobre la creación, ¿verdad? La creación de todo lo que hay, ¿no? Del universo, la tierra, los hombres y todo. Yo estoy llevando un patrón del tema que es conocer al Dios verdadero y a través de él conocernos a nosotros, cuál es nuestro lugar, nuestra posición, cuál es nuestra meta aquí en la tierra, cuáles son nuestros propósitos. Pero lo principal del tema es conocer al único Dios verdadero, ¿vale? Y estoy empezando desde el principio, Génesis, ¿no? Desde el inicio. Muy bien. Es increíble para mí en este mensaje, en este viaje de conocer al Dios verdadero, que puedes conocer a Dios a través también de la caída del hombre. Esto es espectacular. Hoy en día he estado viendo, a veces en las redes sociales me salen, que últimamente se está predicando que sale uno diciendo que ha encontrado un mensaje oculto en la Biblia que es propósito para los hombres, ¿no? Por ejemplo, la historia de cómo pecó Pedro, ¿verdad? De 3 veces lo negó, ¿no? Lo negó frente a una fogata. Y cuando Jesucristo resucitó, él estaba en la orilla del mar, frente a una fogata, con un pez y un pan, y lo llamó a Pedro, ¿no? Y dicen: ahí está el mensaje oculto, la fogata. En la fogata, ese ambiente de restauración, ¿no? Digo, no se trataba ni de la fogata, ni siquiera de Pedro. Se trataba de Cristo, únicamente de Cristo. Antes, pues, en toda la vida hay como momentos, profecías, luego mensajes ocultos, luego mensajes humanistas, y hay un montón de cosas. Siempre Satanás intenta transgiversar y engañarnos, ¿verdad? Pero, como dijo Tony, el mundo está hecho un desorden, sí, pero los propósitos de Dios, la voluntad de Dios no está en desorden. Desde el principio hasta el fin y por la eternidad, Él mantiene su voluntad y su orden. Y eso es lo que vamos a ver. Y espero yo no predicar nada nuevo. Es todo lo que voy a hablar está en la Biblia y solamente quiero hablar únicamente de lo que está en la Biblia. Y que sea la palabra que cambie tu vida, ¿vale? Entonces, la vez pasada dije que hablé sobre Dios creador. Dios creó todo lo que existe. Solo hay un solo Dios. Dios ha dado al hombre y a su iglesia un propósito: ser santos. Bueno, dar a conocer a Dios por medio de nuestro testimonio. Y hoy, como he dicho, vamos a hablar de la caída. El hombre, Adán, ha pecado. Según los propósitos de Dios y su beneplácito, Dios creó a Adán y a Eva y les dio un mandato, una ley: que no comiesen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya está. Si Adán obedecía, resultaría para el hombre en una vida de compañerismo con Dios y una continuación de su reino exaltado sobre la creación. Hubiera sido lo mejor. Pero si el hombre desobedecía, resultaría en la muerte espiritual y física, con todas las maldades que le acompañarían. ¿Qué pasó? Pues pasó que Adán y Eva fueron tentados y desobedecieron en el mandamiento que Dios había establecido para
su bien de ellos. El resultado fue que cayeron. Cayeron de ese estado original de justicia y santidad. Cayeron, pecado, la muerte entró. Entonces la caída, por lo tanto la caída, que es el pecado y la culpa, ha afectado, según lo que nosotros creemos en el Evangelio, no solamente a Adán, sino a todos los hombres. ¿Verdad? Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Ojo, no solamente pecó Adán, todos pecaron. Bien, el pecado, la culpa. El pecado y la culpa de Adán han sido imputados, acreditados a todos sus descendientes. Esto quiere decir que todos los hombres, sin excepción, todos, sin excepción, entran en este mundo llevando la marca del pecado, de la naturaleza caída de Adán, y desatándose una gran hostilidad entre el hombre y Dios. Digo por esto porque hay muchas religiones. No sé si les pasa a vosotros, pero yo cuando hablo con alguien, mayormente hablo con compañeros de trabajo, uno que otro con un familiar, cuando hablo, oye, no somos buenos ninguno, todos hemos pecado. ¿Qué va? No serás bueno tú. Yo soy bueno, yo hago bien, yo no he matado, yo no he hecho esto, el otro, ¿verdad? Hay algunas religiones que por respeto, no quiero decir cuáles, pero dicen que todos hemos sido creados dioses. Y hay una más conocida aquí en España. Yo creo que la que más se extiende en las calles. Todos somos dioses y algún día llegaremos a ser ese Dios. Y el transcurso de esta tierra es para practicar, para mejorarnos, para ir creciendo en ello. Y hay así muchas cosas, muchas transversaciones del Evangelio. Pero nosotros creemos que caímos, pecamos y ahora somos enemigos de Dios. El hombre ha caído y ahora es enemigo de Dios. Romanos 5:18 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. En Romanos 5:10 dice: porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. Siendo enemigos. Pero también Juan 15:18-19 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes. El hombre aborrece a Dios. El hombre pecador, caído, ya no quiere saber nada de Dios. Es mal, es enemigo, es enemistad. Las cosas de Dios no son buenas. Ahora a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco, perdonadme, pero yo la garganta. Vamos a ver un poco cómo ocurrió esa caída. Yo sé que muchos habéis leído de esto, o sea, están muy familiarizados con este tema, pero vamos a hablar un poquito para los que no lo saben. ¿Cómo ocurrió la caída? Dios creó, hemos dicho, a Adán a su imagen. ¿Cómo lo creó Dios a Adán? A su imagen. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Tengo un problema entre el español peruano y el español. Entonces dijo Dios: hagamos. Aquí hay un punto. Dice hagamos. No dice y Dios hizo al hombre a su imagen. Dice hagamos. Otra revelación de quién es Dios. Dios es trino. ¿Se dais cuenta que desde el principio Dios va revelándose quién es? Muy bien. Luego Dios da un mandato y dice en Génesis 2:16-17: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que en él comieres ciertamente morirás. En el principio Dios no solo crea a Dios al hombre a su imagen, sino lo crea con libertad. El hombre es libre,
Pero ojo, la libertad que da Dios no es la misma libertad que tú conoces como un humano pecador. Y esto no lo voy a demostrar yo, sino la Biblia. Porque hay una ley. Hay una ley. Hay una ley. Pero estamos libres para señorear y sojuzgar la tierra. Sobre todo, declaró Dios que lo que había hecho era bueno en gran manera. El hombre fue creado con libertad para vivir, decidir y hacer en todo lo que Dios había creado delante de sus ojos. Pero su libertad no tenía límites. Cuando hay una ley, ya no es 100% libertad. Me ha costado entender esto durante muchos años, pero Dios nos ha hecho libres. Es más, ahora en el Evangelio dice que nosotros somos libres, pero somos realmente libres. Ya no solamente somos libres, sino que realmente somos libres. Y Pablo dice que ya no soy esclavo del pecado, sino soy esclavo de Cristo. Soy esclavo. Y ese ser esclavo es ser libres de verdad. ¿Difícil de entender? No, si leemos la Biblia. Muchos dicen que la Biblia es complicada si no la lees. Léela y verás, léela, reír. Por eso el pastor y toda la iglesia insta y desea que todos leamos todos los años nuestra Biblia, para que entendamos. Todo está revelado y lo que no está revelado no nos interesa. Lo que está revelado sí nos interesa. Y si hay algo difícil, la Biblia siempre va a dar luz con otros textos. ¿Vale? Para los hombres hoy en día la libertad humana no es la misma libertad que Dios tenía en mente desde el principio de su creación. La libertad que tiene el hombre en mente es un lugar donde el hombre puede vivir sin límites, donde él puede hacer y deshacer como él quiere, sin medir ¿qué? Las consecuencias, o ni siquiera importarle, donde nada lo juzgue. Esto sería como un hombre sin ley o un hombre antisistema, para que lo podamos entender. Vamos más adelante. Dios siempre se ha preocupado por el hombre desde el principio. Y lo podemos ver. Cómo Dios le da para comer. Dice, de todo árbol podía comer. Le dio compañía, le dio animales para que esté con él, para que lo acompañen. Es más, le podía poner nombres, podían estar con él. Hay plantas, hay aves, hay de todo. Hay un cielo grande que puede, un paisaje enorme que puede él decir, wow, no estoy solo. Le ha dado compañía. Incluso le dio algo que lo enloquecería. Y aquí me equivoqué, porque he puesto Satanás en la serpiente. Perdonadme. No, con todo respeto, le dio una mujer. Le dio una mujer. La serpiente, ahora sí, qué tonto que soy. La serpiente, le dio una mujer. Ahora también aparece la serpiente en la historia del inicio. Aparece la serpiente en Génesis 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿cómo que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Eso le dijo, ¿verdad? ¿Y quién es esa serpiente? En Apocalipsis 12:9 dice la serpiente antigua que se llamaba Diablo, Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que Satanás estaba obrando a través de la serpiente y Satanás le promete a la mujer que no moriría si probaba de ese fruto, que sería como Dios y sobre todo que tendría un conocimiento abriéndole sus ojos de lo bueno y de lo malo.
conocimiento, ser como Dios, no morir. Esto es lo que anhela el mundo, no querer morir. El mundo quiere vivir eternamente y hace todo lo posible para mantenerse joven y sano. La verdad es que moriremos. El fin nuestro es que moriremos en esta tierra. Y gracias a Dios, porque luego resucitaremos junto con Cristo, lo que hemos creído. Pero moriremos. Y no somos como Dios. No somos dioses. Para nada. Aunque algunos se creen dioses, no lo son. Y la verdad que el conocimiento que Dios tiene no lo tenemos ninguno. Y por eso vamos a su palabra, para comprenderle, entenderle y conocerle. Así que el hombre, Adán, cayó. Pero antes, ¿cuál fue la respuesta de la mujer? ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta de la mujer fue inmediata ante tal proposición. Incluso vio, en el versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer de él, que él era algo agradable a los ojos y era el árbol codiciable para alcanzar, ¿qué? La sabiduría. Wow. Entonces tomó de su fruto y comió. Luego le dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces sus ojos fueron abiertos. Yo sé que todos lo saben, esta historia. En Génesis 3, del 7 al 10, se va a encontrar los resultados inmediatos y devastadoras de la desobediencia de Adán y Eva. Al caer, ¿qué ocurre? Caen y se ven en desnudez. Entra la vergüenza. Miren, dice, estaban expuestos tanto exterior como interiormente. Porque Dios los llama, mientras ellos estaban diciendo, ¿dónde estáis? ¿Qué ha pasado? Y ellos estaban escondidos entre los árboles. ¿Dice? Estaban escondidos, avergonzados. Pero mira, no nos podemos esconder de Dios. Ni siquiera exteriormente, menos todavía interiormente. No nos podemos esconder. Pero ellos sabían que no podían ocultarse. No podían ocultar nada a Dios. Aunque se pusiesen túnicas o lo que se pusiesen, algunas flores, qué sé yo, no podían esconder su vergüenza. Pero no solamente se esconden de vergüenza al verse desnudos, sino que se esconden por temor, por miedo. Porque la condena de la transgresión, de esa paga del pecado, era la muerte. Tuvieron miedo, porque realmente iban a morir. Decían, realmente moriráis. Así que preguntándole Dios a Adán, le dice, ¿dónde estás tú? Sabiendo Dios que estaban escondidos, tratando de ocultarse de él, Adán responde, oí tu voz y tuve miedo, porque estaba desnudo. Luego Dios va a decirle algo totalmente importante, haciéndole preguntas. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? Pues ya todos conocemos la respuesta de Adán, ¿no? Fue la mujer. Yo no fue la mujer que tú me diste. O sea, en parte tú, Dios, tienes la culpa por habérmelo dado. Pero, es que tengo aquí apuntado un montón, pero yo me imagino, ¿no? Imagínate a Adán. Es que si no me hubieras dado a la mujer, si Satanás se hubiera esa serpiente acercado, de repente yo lo hubiera hollado con la cabeza con mis pies. Pero tú me diste a esa mujer, sabiendo que yo puedo resistir cualquier tentación de Satanás, pero a mi mujer, cosa tan preciosa que me has dado, ¿cómo voy a resistir eso? No, esa es una cosa mía. ¿No? O si no, es que, Señor, como dice Ramón, es que la palabra
La última palabra, ¿cuál es? Sí, mi amor. Los hombres tenemos la última palabra, ¿no? Sí, mi amor. Pero no. Adán estaba echándole la culpa a Dios por la mujer. Y ahora en día también el hombre echa la culpa a Dios de todo, ¿no? Lo que ocurre, ¿no? ¿Verdad? No deja de echarle la culpa a Dios. Y así vamos por causa del pecado. Bien. Muy bien. ¿Cómo pudo caer Adán de un estado original tan bueno? ¿Cómo pudo caer? ¿Cómo podemos responder a estas preguntas? Vamos a ver unos puntos. Dice Deuteronomio, lo voy a leer rápido porque son muchos textos que tengo. Deuteronomio 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Hablando de Dios. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Él no puede ser tentado, ni tampoco tienta a otros con el pecado. Santiago 1, 13, 14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. La caída fue la culpa de Adán. Fue culpa de Adán. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Entonces, ¿cómo fue posible que dos criaturas creadas a la imagen de Dios fueran a escoger lo malo y lo bueno que le estaba prohibido? ¿Cómo pudieron, siendo creados a la imagen de Dios, desobedecerle? Es difícil responder estas preguntas porque en la historia ha causado muchos problemas teológicos, doctrinales. Es más, hay muchas filosofías de estas cosas. Hay muchas preguntas cuando tú vas a evangelizar, ateos que te lo dicen, pero ¿por qué? Si es que fue creado a la imagen, ¿cómo cayó? Si eran buenos. Siempre te ponen esos pretextos. La verdad es que Adán y Eva tenían una verdadera inclinación al bien, porque ellos fueron hechos a la imagen de Dios, y no había nada corrupto y malo en ellos, que podría ser atraídos por la tentación. Esto va más allá de una comprensión humana, pecaminosa. Esto nos lleva a entender que aunque Dios hizo al hombre justo y santo, el hombre todavía era finito y mutable, porque son atributos únicos de Dios. Y aquí conocemos otras dos virtudes de Dios. No solamente es creador como el mensaje anterior, sino que Dios es inmutable y el hombre no, porque no creó dioses. Así que nos creó hombres, nos creó en libertad, pero no somos inmutables. Somos sujetos a cambios y capaces de escoger de una manera contraria a la voluntad de Dios. Esto es lo que pasó. Así que el hombre creado en libertad, pero no como Dios, ahora vemos que solo Dios es inmutable, solo Dios es perfecto, solo Dios es santo. El hombre no. Aunque los creó en libertad y los creó en el estado original de santidad y justicia, no eran mutables. Ahora vamos a ir más adelante. Una pregunta más que nos suelen hacer, que nos hacemos. ¿Ordenó Dios la caída? Esta es una pregunta que siempre en las iglesias se hace.
¿Ordenó Dios la caída? La palabra ordenar significa nada menos que poner en orden. Poner en orden. No tiene otra cosa. Arreglar o nombrar. Otros significados que encontramos serían, pues, decretar, determinar y más palabras. Pero ordenar. Determinó de antemano Dios la caída, que la caída sucediera. Bien, antes de responder de lleno a estas preguntas tan difíciles de contestar o explicar, pero que la Biblia claramente nos responderá, es de mucha importancia que antes entendamos, antes de una respuesta, qué es o qué significa o qué no significa que Dios tenga el orden y el control, porque Dios tiene el orden y el control. Nada se sale de su orden, de su control, de su voluntad y de su propósito. Si respondiésemos sí, al decir que Dios, por ejemplo, ordenó la caída, no significa que Dios forzó a Satanás a que tentara a Adán y Eva, ¿verdad? O que Dios los manipuló para que desobedecieran su mandamiento. Porque lo que ellos hicieron, lo hicieron ¿qué? Voluntariamente. Así que el hombre sería culpable voluntariamente de su caída y desobediencia, y por resultado la muerte. ¿Está claro hasta ahí? Bien. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es justo y porque Dios es bueno. Otros atributos más. Vamos conociendo a Dios, creador. Él es santo, Él es justo, Él es inmutable, Él es bueno. Porque Él no es el autor del pecado. Porque no peca. No puede ser tentado por el pecado y no tienta a nadie para que peque. Al decir que Dios ordenó la caída, significaría que esto iba a suceder, que ocurriría sin ninguna duda. Dios sabía todo. Es que a Dios no le viene nada por sorpresa. Es que Dios no hizo la creación y dijo voy a ver qué pasa. Como muchas filosofías y muchas religiones sí lo hacen. Y nosotros somos cristianos. El Dios no tentó. No es el que tentó al hombre para que pecase. Porque Dios no puede pecar. Pero nada sale fuera del orden de Dios. Satanás pensaba ahí y en la cruz que iba a ganar. Pero eso nunca pasó. Porque al final es Dios hará su voluntad. Y Dios hace su voluntad. Nada puede ir en contra de la voluntad de Dios. Nada puede ir en el orden de Dios. Y sabiendo esto, Dios permitió que esto ocurriese. Sí, permitió. Pero no fue el que tentó, ni hizo pecado, ni nada de eso. Pero permitió. Dios permite. Y ya lo vamos a ver más adelante con los textos. Al decir que Dios ordenó la caída, significa que esto iba a suceder, que ocurriría sin ninguna duda. La voluntad de Dios fue que Adán fuera probado y que se mantuviera firme y no cayera sin la ayuda divina. Que podría haberlo protegido para que no hubiese caído. Pero como no está en la Biblia, no me interesa saberlo. Por eso le dije, hay cosas que están reveladas en la Biblia y hay cosas que no. Cuando estamos evangelizando, a veces los incrédulos nos dicen, pero ¿por qué Dios permitió que el hombre caiga? Es que hubiera hecho algo para que no caiga. Dios siempre tiene la culpa, Él es malo. Porque el hombre siempre echándole la culpa a Dios de su desobediencia y maldad. Dios hubiera podido haber prohibido a Satanás que
tentar a Eva, o podría haberle dado a Adán y a Eva gracia necesaria para resistir y triunfar sobre la tentación, pero no fue así. La Biblia no nos enseña tal cosa. La caída del hombre no le sorprende, no sorprendió a Dios inesperadamente, ni tampoco su plan eterno con el hombre son fundamentadas en meras casualidades. Dios es antes de la fundación de este mundo y su plan es eterno de principio hasta la eternidad. Amén. Estamos hablando de Dios Todopoderoso. Entonces, ¿Dios es autor del pecado? Definitivamente no. Dios no es autor del pecado. Tampoco manipula a los hombres para que pequen contra Él. Todo ocurre ante las acciones voluntarias en la historia, en esa escena de Satanás, de Adán y Eva. Sí que Dios es totalmente soberano. Él es 100% soberano. Él es Dios, y aunque nuestras mentes finitas no puedan comprender cómo Dios puede ser totalmente soberano sobre cada acto del hombre y eventos de la historia de cada individuo sin destruir la libertad individual, eso es cosa que está en la mente de Dios. Pero Dios no manipula a nadie. El hombre no fue manipulado. Hoy hemos visto un poco de José, ¿verdad? José, sí, en Génesis 50:20. Dice, vosotros pensasteis mal contra mí. Ojo, vosotros pensasteis mal contra mí. Dice, mas Dios lo encaminó. José está diciendo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó, ¿para qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Dios permitió lo de José? Sí. ¿Sabía todo lo que iba a ocurrir? Claro que sí. Y Dios lo tenía todo bajo control. Sí. ¿Y lo encaminó a qué? Para bien. Y mira, para mantener en vida a mucho pueblo como Jesucristo. José fue vendido como esclavo como el resultado voluntario de sus hermanos, pero José al final les declara que aunque pecaron por voluntad propia para hacer el mal, Dios lo permitió y condujo a bien para cumplir su voluntad y mantener en vida a mucho pueblo. Dios siempre cumple su voluntad aunque el hombre rechace hacerlo. Jesús, no solamente José, Jesús fue crucificado en la cruz. Vamos a ir a Hechos 4:27-28. Hechos 4:27-28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo. Todos los que estaban ahí se unieron en esta ciudad contra su santo, Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo estaba en el plan desde el principio de Dios. ¿El hombre cayó? Sí. ¿Estuvo el árbol del bien, el conocimiento del bien y del mal? Sí. También estaba el árbol de la vida. Primera de Pedro 1:18-20 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cerdo sin mancha un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Desde dónde fue destinado? Desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor a vosotros. Hechos 2:23, a este entregado, perdón que tengo la garganta, entregado
por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y hay más textos. El hombre, hermanos, es responsable de su propio pecado. Nada, ni aun la caída del hombre o la muerte del Hijo de Dios, sucedieron aparte del consejo y conocimiento eterno de Dios. Como hombres, es imposible querer sondear la mente de Dios. Intentar saber es imposible, y menos averiguar. Así que todo esto estaba en la mente de Dios en el principio. Para mí entenderlo a rajatabla plenamente me es complicado. No puedo, pero creo que nada se le escapa a Dios. Muy bien. Mira lo que dice Romanos 11, 33, 36. ¿Verdad? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Por él, porque de él y para él son todas las cosas. Voy a repetirlo, porque de él, para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, para terminar, voy a terminar con 3 puntos que he podido rescatar sobre la caída del hombre. Miren, sabemos que Dios creó el universo para ser un escenario sobre el cual pueda demostrar la grandeza e infinita gloria de su persona y virtudes, y para que su creación pueda conocerlo, adorarlo y gozarse en él. Así que en la creación vemos cómo Dios se revela, sus virtudes, sus atributos. Efesios 3, 10, 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Los propósitos de Dios son eternos, que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay quienes dicen, y este es un dicho muy antiguo, hay quienes dicen que la caída del hombre es el cielo oscuro sobre la cual las estrellas de los atributos de Dios resplandecen con más grande intensidad de gloria. Lo repito, hay quienes dicen que la caída del hombre es el cielo oscuro sobre el cual las estrellas de los atributos de Dios resplandecen con más grande intensidad de gloria. Yo me acuerdo que hubo, cuando era adolescente, adolescente, ya estaba un poco mayor, estaba trabajando por primera vez, trabajé en una universidad y el primer sueldo lo invertí. Qué bueno que fui. ¿Sí? Cogí y digo, voy a invertirlo, y mi madre tenía una peluquería, una estética, y digo, mamá, las vitrinas que están ahí, yo voy a comprar un montón de joyas y los voy a poner ahí para venderlo. Y mi madre me dice, vale, ya viene fin de año, pues ponlo. ¿Sabéis que fin de año lo vendí todo? Todo, no me quedó ni uno. Pero claro, tenía las joyas encima de las vitrinas de cristal y no se veían bien, no se apreciaba. Entonces, claro, en la galería habían más que vendían y me recomendaron, pónetela negra. Y si es de terciopelo, mejor, porque así se ve mejor las joyas. Dicho y hecho, en lo negro se resplandecía más, brillaba más lo que eran, aparentemente joyas. Yo decía, no es joya de verdad. Pero, ¿sabéis? Lo vendí todo. Así como lo vendí, me lo gasté también ese. Es que era joya. Pero mira, el hombre pecador, ¿no? En la maldad del hombre
resplandecen los atributos y virtudes de Dios. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. El enemigo, Satanás, no contaba con la sabiduría eterna de Dios. Satanás no contaba con ello, donde él se daría a conocer su carácter pleno a través de la caída y la manifestación de la maldad del hombre. Cuando el cristiano adora a Dios, ¿qué suele decir? ¿Cuáles son esas palabras más apreciadas que eleva al cielo? Lo estoy haciendo un hombre espiritual ahí, ¿no? ¿Qué es lo que suele decir? Señor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias por tu gracia, por tu amor. Caí, ahora sé quién eres, lleno de gracia porque me perdonas. Dios, eres misericordioso, lleno de amor. Tu amor es incondicional. Aún siendo pecador, tu gracia me ha alcanzado. Bien. Entonces, a causa de la caída podemos conocer a Dios, ¿verdad? Que es lleno de gracia, de misericordia, de gracia y de amor. Así como hemos visto en la caída la revelación plena de Dios, también vemos la revelación plena de las glorias de Cristo. Romanos 11:36. Vamos a ir a Romanos 11:36 y ya me falta poco para terminar. Romanos 11. ¿Sabéis dónde está Romanos? En la Biblia. Romanos. A ver, 11. Vamos a ver. Porque de Él, y por Él, ya lo hemos visto, y para Él son todas las cosas. A Él sean la gloria por los siglos. Amén. Vemos que la gloria solamente es para Dios en la caída, a través de Cristo. La obra más grande y gloriosa de Dios es la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Que no hay nada más grande. ¿Qué es más grande? ¿La creación del hombre o la vida, la muerte y la resurrección de Cristo? ¿Qué es más grande? Y hay religiones que quieren poner a Cristo al igual que una criatura, ¿verdad? No hay nada más grande. Cristo es la imagen de Dios, es Dios, y se ha revelado a través del pecado del hombre. Por causa del pecado, Jesucristo muere en la cruz y resucita y nos da vida eterna. Satanás se equivocó, y se equivocó también intentando tentar a Jesucristo en la cruz. No puede ser, es un ser caído. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Sabemos que Jesucristo venció la muerte. Es más, la Biblia en el Evangelio le llama el segundo Adán, ¿verdad? El segundo Adán. Adán que cayó y pecó. Vemos en Cristo Jesús que Él es el único santo, el único que no peca ni pecó, sin pecado, sin mancha. Entonces, vemos que no se trata de ti ni de mí. Esto se trata de Dios, se trata de Cristo, porque solo para Él es la gloria, solo para Él es la honra, nuestra adoración, nuestra alabanza. Nada es para nosotros. Hay muchos mensajes ahora en iglesias donde solamente hay mensajes humanistas, exaltan al hombre. Hay
mensajes místicos, hay mensajes de filosofía, psicología, de cómo puedo yo hacerte que tú seas alguien mejor. Sabes que en Cristo tú vas a ser feliz, y en Cristo tú, si vienes a la iglesia, tú vas a ser cabeza y no cola. Tú vas a ser, tú no puedes, los hijos de Dios no podemos estar en lo más bajo de este mundo. Tenemos que ser lo más alto, sea lo que sea. Y así vemos muchos cristianos, no sé si son cristianos, yo no soy quien para juzgar, pero que más se preocupan en ellos mismos, que el evangelio para ellos se trata de ellos y lo que pueden lograr y llegar a ser. Pero no se trata el evangelio de ellos. El evangelio se trata de Dios, de Cristo. Y Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nosotros para satisfacerse a sí mismo. Dios no necesita al hombre para saber que Él es glorioso, que Él es excelso, que Él es grande, bueno, perfecto. Pero esos atributos hacen que nosotros estemos adorándole, porque Él es glorioso, y le adoramos porque Él es glorioso, porque es misericordioso, porque nos ama, porque a pesar de que caímos, a pesar que pecamos, Él ha dado a su Hijo, Él ha dado a conocer a su Hijo. Ahora conocemos que Dios ha dado a su Hijo para que en Él tengamos vida eterna. Así que Dios ha dado a conocer sus atributos, Dios ha dado a conocer a Cristo, y Dios quiere que dependamos solamente de Él. Y con esto ya termino. Dios es libre de necesidad de dependencia. Su existencia, el cumplimiento de su voluntad y su felicidad no dependen de nada o de nadie fuera de sí mismo. Él es único. Él en su ser es verdaderamente único. Él es autosuficiente. Él es autosustentador. Él es autoexistente, independiente y libre. Son los atributos que se ha dado a conocer. Miren, desde la caída, ahora sabemos que tenemos a un Dios a quien solamente a Él debemos glorificar, porque Él es verdaderamente santo. Y así termino, hermano. Así que dependemos totalmente de Dios. Solo Él es santo, solo Él es justo y sin mancha. El hombre no es Dios, ni somos dioses. Los hombres pecamos. El ser humano pecó y fue destituido de la gloria de Dios. Tú cuando veas a tu hermano, con esto termino, lo estuve pensando, ayer no podía dormir con este mensaje, dándole vuelta y vuelta en mi cabeza. Porque, como he dicho, es más fácil ponerse de pie aquí y hablarle a tu humanidad y exaltarte y salir bien. Pero cuando exaltamos y glorificamos a Dios, pues yo en mi imaginación pensaba, imagínate ahora a Cristo volviendo a predicar en las iglesias. ¿Cómo lo aceptaríamos los humanos? ¿Lo volveríamos a apedrear? ¿Lo odiaríamos más porque nos dice la verdad tal como es? El ser humano cayó y es pecador. Tú no eres más que el hermano que tienes al lado. Tú no eres mejor ni peor. Eres una creación de Dios que no fue creado como Dios. Por lo tanto, pecas, apestas y te tienes que bañar, duchar. Tus pensamientos no son buenos porque hay muchos que se creen buenos. No, yo soy bueno, aún entre los cristianos. Si Dios cogería
el disco duro de nuestro corazón y nuestra mente y lo pusiera en esa tele, ¿cuántos saldríamos corriendo de aquí avergonzados? De los pensamientos. Piénsalo bien. Solo Dios es justo. Ama a tu hermano, ama a tu prójimo y ama a Dios sobre todas las cosas. Hay un solo Señor, un solo Dios, un solo Creador, uno que es justo, uno que es santo, que es autosuficiente y todas estas cosas que hemos visto. Y lo que se puede aprender aún en la caída, que Satanás nunca ha vencido, ni mucho menos. Jesucristo venció en la cruz. Y si tú no has conocido a Dios, mira, te he mostrado a Dios, es tiempo y es oportunidad para creer en Él y aceptarlo, responder a su llamado. Así que Dios salva. No dejó al ser humano caído, sino que salva, porque Él es salvador. Es otra virtud de Dios. Él salva. Quiere mostrar su gracia y su misericordia. Ama a tu hermano, a tu prójimo, como si te amaras a ti mismo. Muy bien, Señor, te damos gracias.